esto último de ya me toca, no sé si ya me toca dejar de ser joven o ya me toca hablar. Bueno, lo primero agradecer a Jóvenes de IU, a su estructura federal y a la local de Getafe, que exista esta campaña y que hayan decidido hacer este acto. Y el formato propio del acto que han elegido, ¿no? Ser conscientes de que hoy corresponde ir a las calles a buscar a la gente y a explicarle nuestra visión del mundo, mucho más que esperar que la gente acuda a nuestras sedes a hablar con nosotros, es una clave que yo creo que la parte joven de nuestra organización la tiene mucho más clara y espero que cale en toda su estructura muy pronto. Además, bueno, es de los pocos actos en los que yo participo que hay un hombre y 3 mujeres, y esto ni es casual ni es gratuito, y es una cosa muy positiva que visualiza que las cosas están cambiando y que los regímenes, también los propios, están cayendo. Bueno, cuando hablaba con Adri me decía, como tú eres la diputada de la Asamblea de Madrid, pues habla un poco de la estructura de Madrid, ¿no? Y eso implica pensar en lo que implica esa idea de régimen en Madrid y lo que implica nuestra idea alternativa, que apela a la ciudadanía a trabajar y a construir una alternativa para derrocar ese régimen, ¿no? Y antes de entrar en la parte más madrileña, más de lo que implica el régimen madrileño, yo sí creo que importa en un ámbito así donde la gente pasa, y espero que alguno, aunque solo sea por curiosidad, se quede y por tanto no es de la casa y no ha leído todos nuestros papeles y todos nuestros documentos y las millones de reflexiones que nos marcamos, hablar de qué queremos decir cuando decimos régimen y por qué creemos que el régimen tiene que caer, ¿no? Y para hablar de eso hay que remontarse no hace tanto tiempo, aunque la sensación es que pasó hace un siglo, porque ahora en la modernidad todo va muy rápido, que es en el año 2008 cuando inicia la crisis económica, que es el origen de la situación en la que estamos. Si recordamos aquel momento, el inicio es una crisis de las finanzas mundiales, provocado fundamentalmente porque entra en colapso el sistema, digamos la burbuja inmobiliaria o el sistema de financiación inmobiliaria de Estados Unidos, ¿no? Y ese es el inicio de una crisis económica que amenaza con arrastrar a toda la sociedad occidental en una brutal crisis. Y si recordamos ese momento, el inicio del discurso, del análisis de lo que estaba pasando, había permanentemente una apelación a que se nos había ido de las manos el sistema, a que se había descontrolado los sistemas de crédito, al que habíamos dado mucho más crédito de lo que se podía garantizar y que por tanto la obligación claramente era recuperar el control sobre la economía, ¿no? Eso que se tituló en muchos escritos, en muchos periódicos, hay que refundar el capitalismo. En política, la disputa del discurso y del relato de lo que está pasando en la sociedad es lo fundamental, porque interpretar lo que pasa condiciona las decisiones que uno toma y la posición que toma frente a la realidad en la que vive. Y digo esto porque voy a hablar todo el rato de cómo se han ido evolucionando los diferentes discursos que han ido analizando la crisis, tanto el inicio económico como la crisis actual política e institucional. Decía que esa crisis económica se analizaba como una crisis del capitalismo y que por tanto había que refundar el capitalismo. Esto duró bastante poco y enseguida los grandes medios empezaron a hablar de que, claro, que si se intervenía sobre el mercado y se dejaba caer a los grandes poderes económicos, amenazaban con arrastrarnos a todos a una realidad dramática. Nunca supimos lo que era dramático, no sabemos si era mucho más dramático de lo que hoy vivimos, pero este era el discurso. No podemos dejar caer al sistema porque eso supondría unas consecuencias dramáticas para la sociedad occidental. Y entonces se decidió que había que salvar a la banca, que había que dedicar dinero público, dinero de todos, a evitar el colapso financiero, arrastrarse a todo el sistema. En esa decisión de que había que salvar la banca, lo que se estaba traduciendo es un elemento clásico del sistema capitalista, en el que cuando tiene crisis el sistema capitalista por definición es un sistema de dominación y es un sistema que funciona por crisis cíclicas y nunca resuelve sus crisis, sino que las va trasladando de una realidad a otra. Y en ese momento lo que pasó es que la crisis de la banca se trasladó al sistema público. De golpe, lo que era la deuda de la banca, lo que era un montón de activos que había generado montones de beneficios a la banca privada, que se habían sustentado en empobrecer y en endeudar a familias generaciones tras generaciones, eso
se transforma en una crisis pública y son las instituciones del Estado las que prestan el dinero para que la economía no caiga. Y ahí cambia radicalmente el relato de la crisis que estamos viviendo. Y ahí empieza a hablarse de que el problema de la crisis es el abuso estatal, el abuso de los servicios públicos, el gasto público y las ineficiencias generales del sistema estatal y no del sistema económico. Y ya nadie se acuerda o nadie quiere que nos acordemos de que el inicio de esto es una banca que irresponsablemente ha endeudado a la sociedad para seguir acumulando beneficios sobre una base incomprensible en la que cada euro se convertía en 5, en 10, en 15 euros en movimiento, con la esperanza de que ese movimiento no parase, porque si paraba todo se derrumbaba. Como os decía, en política la construcción de relatos lo es todo. Y en ese relato que se ha ido construyendo de cómo ha sido la crisis y cómo la crisis ahora es un problema de los servicios públicos, del Estado, de las administraciones, del derroche, de la política, se produce una quiebra que es lo que hace saltar la crisis económica a una crisis política. De golpe, las condiciones generales de la gente, su acceso al empleo, su disponibilidad de dinero para dar de comer a su familia, a la vivienda, su situación con las daciones en pago, sus accesos a los servicios públicos, no son coherentes con el relato que les están contando. De golpe hay cada vez más gente que vive con contradicción lo que le cuentan que es la crisis con lo que vive cotidianamente de la crisis. Cada vez hay más gente que visualiza que eso de que los servicios privados están mejor los servicios públicos, perdón, están mejor gestionados por lo privado, no debe ser muy cierto cuando si quieres ir a una escuela pública no tienes libertad de elección a menos que tengas dinero, o que la sanidad pública está mejor gestionada por lo privado, no debe ser muy cierto cuando, según hemos ido entregando nuestros hospitales y nuestros servicios sanitarios a las empresas privadas, ha ido aumentando los problemas para acceder a la sanidad, para tener coberturas generales, para ser el país que éramos en el que la sanidad pública era una referencia internacional. Ahí, esa crisis que rompe ese concepto de que era solo económico y se convierte en política, es cuando de golpe la ciudadanía empieza a pensar que alguien está tomando decisiones que deberían ser en favor de defendernos y que las está tomando en favor de otros. Y ahí se empieza a visualizar y a hacer cada vez más evidente para mucha gente una cosa de la que hablaban tanto Adrián como Vanessa, que es que nosotros hemos vivido en una democracia donde nos ha encontrado un relato del avance social y económico que vivíamos, de cómo iba todo bien, de cómo las instituciones públicas eran profundamente democráticas, y cuando nos hemos querido dar cuenta, hemos empezado a verle las vergüenzas al régimen del 78. Y hemos empezado a ver que el rey todopoderoso y todo maravilloso que fue el gran Aladid de la transición, en realidad lleva mucho tiempo haciendo negocios para sus propios intereses en nombre de todos nosotros. Hemos empezado a ver Luego hay turno, a mí no me importa. No hay turno de palabra. Bueno, yo luego hablaré de cuál es la salida que yo creo que hay que tener, y creo que enviar a absolutamente toda la ciudadanía que se mete en política y se compromete con proyectos al paro, pues puede quedar muy bien en un discurso, pero creo que no cambia la realidad. Si te parece, compa, como luego hay un turno de palabras, luego lo debatimos. Ahora ya lo malo que tienen los actos en la calle es que se te cae bien un viento y ya no te... Decía que de golpe nos dimos cuenta de que esas leyes democráticas y esa constitución que debía garantizar los derechos de todo el mundo, en lo material, en lo cotidiano, no estaba siendo capaz de garantizarlo. Y de golpe descubrimos que los dos grandes partidos que han gobernado este país desde la era democrática y sus aliados del nacionalismo conservador, catalán y vasco, cada vez más y cada día más se iba descubriendo que tenían una estrecha alianza con los poderes económicos, por los que al final les era más necesario defender los intereses de estos que los nuestros. Y el límite llegó con una cosa que también ha planteado Vanessa, cuando se decide entre estos partidos del régimen
que hay que modificar la sacrosanta Constitución española para dar prioridad al pago de la deuda sobre el pago de los derechos fundamentales. Y eso es la traslación a ley de lo que ya venía sucediendo, que es una crisis entendida como la ruptura de las reglas del juego que nos vinculan a todos. Y no ha sido la ciudadanía la que ha roto las reglas del juego que nos vinculaban a todos. Ha sido el poder económico, han sido las élites y la casta política las que se han dedicado a romper una regla fundamental. Y es que había un reparto razonable del capital entre los trabajadores y los propietarios del capital. Nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo, ustedes tienen beneficio y entre medias tenemos un salario que nos permite acceder a derechos fundamentales, bien por el propio salario, bien a través de servicios públicos. Eso se ha roto y lo ha roto quien quería más, quien quería sacar más, quien quería machacarnos más. Y hoy nos encontramos con una realidad en la que no solo hay un 20% de población que cada vez más no tiene acceso ni posibilidad de reincorporarse al trabajo, sino que además hay un cada vez mayor número de población que teniendo trabajo no puede alimentar a su familia y no puede acceder a los derechos fundamentales. Esta dramática realidad, si lo trasladamos al régimen madrileño y lo trasladamos a la realidad de Madrid, hay que pensar que una de las claves fundamentales que ha conseguido la derecha en Madrid es durante muchísimo tiempo ser victoriosos en la conquista del relato, de las conciencias colectivas, de las mayorías sociales. La mayor parte de la población en Madrid consideraba que el proceso privatizador, que la liberalización permanente, que la libertad de mercado, que llevarlo todo al límite de la desregulación y la desaparición del Estado garantizaba una comunidad próspera, una comunidad capaz de garantizar el bienestar colectivo. Y sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que era una comunidad que cada vez más tenía más desigualdad, más incapacidad de construir igualdad para todos y una comunidad que estaba sustentada sobre pies de barros que no era nada más que la burbuja inmobiliaria, la especulación financiera y, eso sí, el reparto de dividendos entre las empresas y amigas que se han hecho con todos los poderes económicos en esta región. Y en ese marco no es casualidad ni es gratuito que las políticas de juventud de la mayoría de las instituciones, por desgracia también buena parte de las del Partido Socialista, se han dirigido a trabajar porque la etapa de la juventud sea una etapa de tránsito a la edad adulta donde el objetivo fundamental era estudiar mucho y pasárselo muy bien, con la perspectiva de que cuando uno dejase de ser joven iba a dejar de divertirse, pero sobre todo con la perspectiva de que la juventud no fuese consciente de su papel activo en la sociedad y de su obligación de comprometerse e implicarse en la democracia, que no es otra cosa más que ser ciudadanos activos que exigen y piden a sus representantes públicos que respondan de las obligaciones que tienen con la ciudadanía. Esta quiebra y este intento de construir una juventud al margen de lo cotidiano, de lo público, de lo que nos afecta a todos, no es casual que se haya construido en los medios de comunicación con la imagen de la generación X, que fue la generación anterior a la mía, que era como una especie de generación perdida, que le encantaba estar de juerga todo el día. Luego pasó a la generación HASP, que era la mía, que era la juventud sobradamente preparada, pero que en realidad no quería entrar, pero que sí, pero que era rebelde y que pasaba de todo, hasta acabar en la generación Nini, donde han querido construir un discurso en el que son los jóvenes los que voluntariamente no quieren ni trabajar ni estudiar, cuando los jóvenes lo que más quieren es poder acceder a un empleo acorde con su formación y acorde con su situación profesional. Y que por tanto hay que decirles que las generaciones ninis son los políticos, sí, las élites políticas que han sido capaces de construir esto así. Pero también hay que empezar a pensar que es responsabilidad colectiva transformar esto, porque la crisis que vivimos no es solo una crisis de los dos grandes partidos y de las instituciones que hoy existen, también es una crisis de la institucionalidad. Y cuando digo esto me refiero a una crisis de la relación que establece cada uno de nosotros con su sociedad, con su entorno, con su ayuntamiento, con su parlamento, con la democracia que le rodea. Cada vez más hay que ser conscientes de que nos hemos acostumbrado a ser usuarios o clientes de servicios públicos en lugar de ser ciudadanos conscientes que exigimos nuestros derechos y luchamos por ello. Es más, ciudadanos que estamos dispuestos a autoorganizarnos colectivamente para hacer efectivos nuestros derechos, diga lo que diga el poder económico, y que somos capaces, si nos juntamos y lo construimos colectivamente, de ser un gran contrapoder frente a una minoría que tiene todas las herramientas, absolutamente todas las herramientas para atacar a la población, pero que nosotros somos más.
Pero ser más no basta si no estamos articulados, si no estamos organizados. Por eso yo soy poco partidaria de la abstención, porque la abstención implica también una actitud de espalda a la realización y a la organización colectiva de la realidad. Y olvida que aunque uno decida no participar de la realidad sigue adelante y nos puede arrasar. Por eso yo soy mucho más partidaria de los proyectos que desde Izquierda Unida queremos impulsar, que es trasladar la política a la base, a la política de camino menor, a la política de relación cotidiana, donde colectivamente construimos una alternativa y una forma distinta de relacionarnos, tanto entre nosotros como con las instituciones. Y hasta ahí, y le dejo a Esther, que seguro que habla de este tema. Gracias.